¿Alguna vez nos hemos avergonzado por alguna cosa? ¿Cuál es la peor cosa que nos ha pasado? ¿Es algo de lo que no estamos orgullosos y más bien tratamos de ocultarlo? Buen día, hermanos. Bienvenidos al tiempo de la comunidad contigo. Es miércoles 18 de mayo y vamos a tomar este tiempo para abrir la palabra del Señor, para ver ese mensaje que no nos avergüenza. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y Señor, te pedimos que tú nos guíes y abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para poder escuchar de tu palabra y para poder vivir conforme a tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es lo que más vergüenza trae a nuestra vida? Pienso que cada uno de nosotros tiene algo que hemos pasado, algo que hemos hecho o algo que tenemos de lo que nos avergonzamos. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 1, los versículos 16 al 17, dice que él tenía algo de lo que realmente no se avergonzaba. Y eso era el mensaje del Evangelio. El mensaje que más necesitan las personas. Y que más bien él dice que era un mensaje poderoso para salvación. Entonces vamos a leer lo que dice este pasaje, Romanos 1, 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. Tal vez las primeras palabras del versículo 16 nos podrían confundir. Pablo, en los versículos precedentes, estaba hablando del mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación y de su gran deseo de poder ir y visitar a los hermanos en Roma. También nos muestra grandes rasgos de su vida en los pasajes previos. Uno de los más notorios en los versículos del 8 al 15 es su dedicación a la oración, pero sobre todas las cosas, su deseo de buscar la voluntad del Señor, esperar en el tiempo del Señor y cumplir su voluntad. También en el versículo 14 de Romanos 1, dice que se veía como deudor a los griegos y a los bárbaros de predicarles el Evangelio. Y bueno, no en un sentido de dinero, sino viendo que tenía la necesidad de predicar a toda persona, en todo momento, el mensaje para que nadie pudiera decirle que por su negligencia ellos no habían escuchado el Evangelio. Y luego les dice en el versículo 15 que tenía la disposición de anunciar el Evangelio también a las personas que vivían en Roma. Ahora Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y es una frase que nos llevaría a pensar: ¿por qué Pablo podía avergonzarse? ¿Qué de malo hay en el mensaje del Evangelio? Si más bien el Evangelio es un gran mensaje de amor, el mensaje más grande que cualquier persona podría recibir. ¿Qué está mal? Y vamos a ver en este sentido tres aspectos en este pasaje en cuanto al Evangelio que Pablo quiere comunicar. Y estos son: primero, es un mensaje que avergüenza. Segundo, es el mensaje de salvación. Y tercero, es un mensaje completamente diferente. Ahora, en esta mañana vamos a ver que es un mensaje que desde el punto de vista humano avergüenza. El mensaje del Evangelio avergüenza. No por nada Pablo tuvo que escribir estas palabras.
No hubiese escrito estas palabras si las personas pensaran que el Evangelio era un gran mensaje. Pablo dice: hermanos, yo voy a ir a Roma a predicar el Evangelio y no tengo vergüenza de predicarlo. ¿Por qué Pablo tendría que sentir vergüenza? ¿El Evangelio tenía algo vergonzoso? ¿Es motivo de vergüenza que un científico presente la cura para el cáncer? ¿Por qué no sentirse orgulloso de presentar la cura para el mal más grande de la humanidad, que es el pecado? Pablo hace esta aclaración de que no se avergonzaba del mensaje justamente por los dos grupos de personas que menciona más adelante, los judíos y los griegos. Para los judíos y griegos el mensaje de salvación era algo realmente vergonzoso y además grotesco. Era una idea que no iba de acuerdo con el concepto que tenían de la salvación y de un Salvador. Más bien era completamente opuesto y vergonzoso. En 1 Corintios 21 al 25 podemos ver mucho más de esto. Dice así: puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Primero, proclamar el mensaje del Evangelio lo llevó a Pablo a ser humillado. Echado en la cárcel en Filipos, fue obligado a salir corriendo de Tesalónica, salió escabulléndose de Berea, se rieron de él en Atenas, lo llamaron loco en Corinto, lo apedrearon en Galacia. Era un proscrito en muchos lugares. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Pero aún así, él no tenía vergüenza de predicarlo. Pero, en segundo lugar, había un problema más grande, que Pablo hace referencia en el pasaje que leímos en Corinto. El Evangelio predica, según el versículo 23, a Jesucristo crucificado. En los tiempos de Pablo, la idea de predicar la salvación a través de una persona que había sido crucificada era ilógica. Que una persona muera crucificada era el insulto más grande que podía recibir una persona. Solo la recibían los delincuentes más bajos. Ni siquiera podían recibir ese castigo los ciudadanos romanos, salvo que hubiesen cometido traición. Entonces el mensaje de la cruz, el evangelio que predicaba a Jesucristo crucificado, era realmente vergonzoso para los oyentes. Para los judíos, la idea de tener al Mesías en la cruz iba en contra de todo. Desde el año 63 antes de Cristo, cuando los romanos llegaron a Israel, hasta la época en la que escribe Pablo, según algunos historiadores, se crucificaron a más de 30,000 judíos. Por otro lado, para los judíos, la persona que acababa en una cruz colgada en un madero cumplía cabalmente con lo que dice Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Era maldición de parte de Dios. Ahora, por si fuera poco, ese hombre crucificado había ido en contra de toda la tradición que tenía el pueblo judío en cuanto a la ley que practicaban los escribas y los fariseos. Es más, los había tratado él de hipócritas, de víboras, de sepulcros blanqueados. Presentar a ese Jesucristo crucificado era motivo para cualquier predicador de sentir vergüenza ante los judíos. Ahora, para los griegos, la idea del Salvador crucificado era igualmente repugnante. Ellos buscaban la sabiduría.
y que el Dios creador del universo muera crucificado por su creación era lo más insensato que habían escuchado. Pensar que el Salvador había sido crucificado era absurdo. La crucifixión era la muerte más denigrante, reservada para lo peor de la sociedad. Entonces no había compatibilidad en pensar que una persona excepcional, noble, importante, podía morir en una cruz. Esa muerte estaba reservada para esclavos, para rebeldes, para ladrones, asesinos y para la gente de pueblos conquistados. El crucificado era digno de absoluto desprecio. La cruz era reservada para la escoria. Para el colmo, la predicación del mensaje de Pablo hacía nada la sabiduría humana. Además, predicaba a un solo Dios y no a varios como tenían los griegos. El mensaje que Pablo debía predicar en su época era realmente difícil. Y Pablo no quería hacer atractivo ese mensaje. No quería dorarles la píldora. Por eso dice que él predicaba a Jesucristo crucificado, tropezadero para los judíos y locura para los griegos. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio. Hoy en día, el mensaje sigue siendo para muchos cristianos motivo de vergüenza. ¿Cómo hablamos de la cruz, el pecado y el infierno? Eso es cosa de beatos. Eso es cosa de gente completamente religiosa. ¿Cómo le decimos a alguien muy estudioso que si sigue viviendo de acuerdo con sus conceptos, por su pecado, se va a ir al infierno? Es que esa es una idea anticuada que solo pueden creer personas estúpidas y con muy poca cultura. ¿Le vamos a decir a nuestro jefe, o tal vez a nuestro suegro, nuestra suegra, que es un pecador? ¿Cómo es que por la muerte hace 2000 años de un carpintero judío pueden llegar a tener una relación con Dios? ¿Le diremos a un religioso que todo lo que hace para ganarse el favor de Dios es como el trapo con el que podemos limpiar el baño? Enfrentamos problemas al predicar el Evangelio. Pero saben, son pequeños en comparación a los problemas con los que Pablo se enfrentaba, porque él enfrentaba hasta la muerte. Aún así, nosotros hoy en día tenemos vergüenza de predicar el Evangelio. Y tal vez tratamos de diluirlo y queremos evitar que el Evangelio ofenda. Pero ese mensaje, el Evangelio, del cual Pablo no tenía vergüenza, es el mensaje de salvación. Y es imperante que lo prediquemos. Pero la próxima semana estaremos hablando de ese mensaje del que no deberíamos avergonzarnos, porque es el mensaje de salvación. Y ese mensaje tenemos que predicarlo todo el tiempo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos ver en tu palabra cuán importante es el mensaje, tu mensaje, el Evangelio. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder ver que no podemos avergonzarnos por más que la gente nos critique. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.